Hola, Dios te bendiga. Gracias por suscribirte a mi canal, Pastor Francisco Cobó. Gracias por ayudarme a extender el reino del Señor con la predicación de la palabra. Disfruta el contenido de las predicaciones que estamos publicando y te tengo una buena noticia. Pronto estaremos también en Spotify. Así que esperamos que disfrutes del contenido de esta predicación. Así que hoy quiero hablarles de crecimiento y principios. Y el texto dice, ponme en la pantalla, en la última parte del texto, en el 11:35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿De qué está hablando el escritor en ese contexto, en ese texto? El contexto nos va a llevar a cuando menos dos pasajes en la Biblia de esas resurrecciones, de las cuales voy a leer uno con ustedes. Y vamos también, está en la diapositiva, a Primero de Reyes 17:17. Vamos a leer, por favor. Dice, léalo conmigo: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es la parte del texto que voy a utilizar. Y quiero recordarles que este pasaje que Hebreos nos remite a él habla de la historia de la viuda en Sidón, Y este pasaje nos ilustra la consolidación del creyente en el camino del Señor, porque dice el texto que la mujer vio la obra de Dios cuando el Señor le proveyó en medio de la sequía más grande en aquella región, y su fe se consolidó cuando tuvo en sus brazos a su hijo, quien había muerto y que ahora es resucitado. Primero dice la mujer al profeta en Primero de Reyes 17:12: vive Jehová tu Dios, le dice. O sea, que la mujer hasta ese momento ve al Dios de Elías como el Dios de Elías. Es tu Dios, pero no es mío. Yo tengo el mío, en el 17:12. Pero luego, en el mismo capítulo 17, pero ahora en el versículo 24, la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová, ya no dice tu Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces la mujer no creyó en la provisión primera, pero en la resurrección de su hijo se consolidó su fe. De ese concepto yo quisiera sacar mi tema: crecimiento y principios. Pero si le pusiera un título a mi sermón, sería una viuda, un profeta y Dios. Si le pusiera un título a mi sermón, sería una viuda, un profeta y Dios. Pero mi tema es crecimiento y principios. ¿Por qué? Porque a mi parecer en este pasaje el texto señala algunos principios para consolidar el crecimiento. Para ello hablaré acerca, como les dije, del milagro en la viuda en Sarepta de Sidón. Así que quiero empezar con mi punto 1 y se los presento en la pantalla. Un principio para consolidar el crecimiento es no olvidar las cosas que Dios ha hecho. Y lo dice el texto, dice el versículo: después de estas cosas, dice 1 Reyes 17:17. Así empieza el escritor sagrado su narración respecto a la resurrección del hijo de la viuda en Sarepta. Así empieza: después de estas cosas. ¿Qué cosas? Y para eso tenemos que ir al contexto. Una de las cosas es el llamado de Dios para Elías. Elías era profeta del Dios de Israel, pero Dios lo envía precisamente a una mujer que vivía fuera de Israel. Le dice en el 17:9: levántate, vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dice 17:9 de 1 Reyes.
Les recuerdo que Sarepta era una población en la región de Sidón, un territorio fenicio. Y esto es muy importante porque esta viuda no era israelita, era gentil. Así que esto me recuerda que Dios, cuando hay limitaciones para que obre, no se detiene. Él había sido limitado para obrar por Israel, porque Israel dijo: yo no voy a adorar solamente a Jehová, sino junto con Jehová voy a adorar a otros dioses. Pero como Dios ha dicho que Él es celoso, no va a obrar junto con otros dioses. Dice Dios: o yo o nadie. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No nombrarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No te harás imagen de ninguna semejanza. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Entonces ese Dios celoso dice: aquí mi pueblo Israel, a quien escogí, ya metió a Astarot, metió a muchos dioses. Y dice Dios: yo no voy a trabajar más con ellos, y voy a ir a visitar a una mujer gentil que no me conoce. Me voy a manifestar a ella. Dios nunca se va a detener a trabajar con alguien que no quiere trabajar con Él. ¿Alaban el nombre del Señor? Dijo Jesús: vayan y prediquen el evangelio, vayan casa por casa. Pero si ustedes llegan y alguien les cierra la puerta, sacudan sus pies y vayan a otra casa. No se queden ahí, no pierdan el tiempo ahí. Hay ocasiones en las que no debemos perder el tiempo con algún creyente que no quiere nada de componerse con Dios. Busca a los que sí quieren, inviértase en ellos y no pierda tiempo con la gente que no quiere. Aleluya. Pastor, ¿por qué dice eso? Bueno, es el principio que veo aquí. Dios no se detuvo, dejó al pueblo idólatra y fue en busca de una mujer gentil. No era israelita, era de Sarepta, de Sidón, era fenicia. Y aquí aparece una paradoja muy interesante: que Dios envía a su profeta a territorio relacionado con Jezabel para ser sostenido por una viuda. Dice Dios: tú vas en busca de otro Dios, yo voy en busca de ese Dios para demostrarte que yo soy el Dios. Lo voy a repetir. Dice Dios a Israel: tú vas en busca de otro Dios, yo voy en busca de ese Dios para demostrarte que yo soy el Dios. Él es el Dios de dioses, es el Rey de reyes, es el Señor de señores. No existe en todo el universo posible, en los mundos posibles, otro Dios que no sea el Dios verdadero. ¿Alguien puede alabar su nombre? Aplauda a Él, dele gloria, su gracia es maravillosa. Él está en la reunión de los santos, Él está aquí. Así que Jezabel, la esposa de Acab, era hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y había promovido el culto a Baal en Israel. Mientras Israel estaba siendo contaminado por la idolatría de Baal, Dios estaba preparando a una mujer en territorio de Sidón para recibir a su profeta. Lo digo otra vez: Dios no se limita a obrar cuando los hombres le ponen límites. Él sigue trabajando. Dice el texto sagrado: después de estas cosas. ¿Qué cosas? Primero, el llamado de Dios para Elías. Segundo, ¿qué cosas? La crisis que enfrentó la viuda. Esta es la otra cosa que hay que tomar en cuenta. La crisis que enfrentó la viuda. El texto identifica dos veces a esta mujer como viuda. Y recordemos que en el mundo antiguo, la situación de una viuda podía ser extremadamente vulnerable. La mujer no solamente estaba en ese tiempo, hermanos, enfrentando una crisis espiritual, económica, sino que no tenía esposo que pudiera sostener el hogar, y además tenía un hijo. Por lo tanto, podemos imaginar la situación: viuda, más hijo dependiente, más sequía, más escasez de alimentos. No estamos hablando de una viuda cualquiera, estamos hablando de una viuda que todavía no conocía a Dios, que tenía un hijo que dependía de ella,
que obviamente no tenía esposo, que vivía en una sequía como pocas veces en la historia de la humanidad, y había una escasez profunda de alimentos. No era una situación sencilla. Recuerde lo que le dije el domingo pasado: todas las situaciones adversas de nuestra vida son para nuestro bien. Si la viuda no hubiera enviudado, si la viuda no hubiera pasado por el proceso de la sequía, si la viuda no hubiera pasado por toda esta situación que estoy comentando, no hubiera conocido al Dios de Israel. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Nuestras pruebas, nuestras debilidades, nuestras luchas son para nuestro bien, aunque nuestra mente no lo entienda ahora. ¿Qué cosas? Número 3. Primero, ¿qué cosas? ¿A qué cosas se refiere el escritor? Primero, al llamado de Dios por Elías. Segundo, a la crisis que enfrentó la viuda. Tercero, a la sequía que había venido como juicio de Dios por el pecado de Israel. Primero Reyes 17, 1. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dijo el profeta. ¿Alaban al Señor? La sequía estaba relacionada con la confrontación contra Acab y el culto a Baal. Y esto tiene importancia, hermanos, porque precisamente Baal era considerado una divinidad relacionada con la fertilidad y las lluvias. Por tanto, se supone que Baal debía hacer que llueva. Pero aparece Dios y dice: voy a demostrarles que quien gobierna no es Baal. Háganle todos los rezos que quieran, levanten todas las ofrendas, córtense la piel como suelen hacerlo, para que sangren hasta hacer ríos de sangre. Con todo y eso, no lloverá. Oren a su Dios Baal para que llueva, pero no lloverá. Y no lloverá hasta que yo diga. Y no es que es uno a uno, es que es toda una nación que se ha levantado contra Elías y los que pensaban como Elías. Y ahora Dios aparece y dice: voy a demostrar a través de mi siervo Elías quién soy yo. Hago una pequeña acotación. Dios no tiene otro recurso en este planeta. Dios no tiene otro recurso en este planeta más que usted y yo, que somos lavados con la sangre preciosa de Jesús. Aplaudo si va a aplaudir. Por eso la iglesia, y el aplauso es para él, ¿verdad? Por eso la iglesia no es una iglesiucha. La iglesia no es una comunidad disque de, no, la iglesia es la comunidad, sí, pero de hombres y mujeres lavados con la sangre, llenos del Espíritu y que portan una autoridad del cielo contra el infierno. Porque cuando la iglesia se mueve en la unción y el poder del Espíritu, no hay diablo que detenga la obra de Dios. No hay demonio que se pare. No importa si solamente es un hombre. Dios no necesita 1000. Con un solo hombre que se ponga en sus manos, Dios va a demostrar su gloria. Pero en esta ciudad, en esta iglesia, no somos uno, somos cientos de creyentes. Y estamos aquí porque queremos demostrar en esta ciudad y en este mundo que Jesucristo es el Señor. Alaban a Dios en esta hora. Así que hay un compromiso hoy. Hoy nos vamos a comprometer, hermano. El que no se ha bautizado tiene que bautizarse. El que no se ha convertido tiene que convertirse. El que no está muy firme tiene que afirmarse. Porque hoy es un día de renovar nuestro compromiso, por cuanto el Dios con quien estamos comprometidos no es cualquier Dios. Es el Dios verdadero. Es el Dios de Elías. Ese es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Ese es nuestro. Otra vez. Ese es nuestro Dios. Así que todos los rezos a Baal, y dijo Dios: sequía.
No que Baal trae la lluvia, sequía. Por mi palabra no lloverá hasta que yo diga. Wow. Yo quiero ser como Elías. Yo quiero ser como Elías. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Número 4, el encuentro con la viuda. Número 4, el encuentro de la viuda con Elías. Cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a la mujer recogiendo leña. Le pide: te ruego que me traigas un poco de agua. Y mientras ella va a buscar a Elías, añade: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La mujer que no es cristiana va a decir: está loco este hombre. ¿Dónde voy a agarrar agua si hay sequía? ¿Y dónde voy a tomar pan si soy viuda? Si depende mi hijo de mí. No tengo dinero. Entonces Elías le dijo eso, no porque él quisiera decirlo, sino porque Dios estaba probando la fe de la mujer. ¿Alaban el nombre del Señor? Si yo quisiera aprovecharme de la fe de algunos creyentes, yo diría: dele a Dios lo que le pide y Dios le va a dar también. Pero el texto no va por allá. El texto no va por allá. El texto nos dice que la mujer dijo: vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, que solamente tengo un puñado. ¿Qué es un puñado? Un puñado es lo que puede entrar en nuestro puño, profundidad. Solamente eso es lo que tengo. Pero quiero que noten lo que dice el texto, y no es invento de la mujer. Dice: no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, dice la mujer a Elías, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso no es un invento de la mujer. Por causa de la sequía, la gente está muriendo literalmente de hambre. No era un hambre, era una hambruna. En un pasaje paralelo dice que algunas mujeres cocieron a sus hijos y lo comieron literalmente. Así dice el texto en un contexto. No es un invento de la mujer entonces. Así que esta mujer estaba preparando su última comida. No estaba pensando: ¿qué vamos a comer mañana? Su perspectiva era: esto es lo último que tenemos. Aquí en México, por no decir Campeche, por no decir los miembros de esta iglesia, les amo, sonrían. Algunos dicen: no tenemos nada que comer. Y usted dice: no hay nada. Revise ahí. Hay 2 huevos crudos. Abre el refrigerador. Hay comida de ayer, de antier. O sea, nosotros decimos que no. Es como la sagrada mujer que dice: no tengo ropa que ponerme. Todas las pobres mujeres no tienen ropa que ponerse, al menos para el día de hoy. Porque tuvieron para ayer, para antier, y todavía tienen ropa de hace 10 años, 20 años, 30 años. Lo tienen guardado ahí. Y el esposo viene y dice: mi amor, esta ropa, sácala ya. No, en algún momento me puede hacer falta. A lo mejor bajo de peso, a lo mejor es para tu nieta, a lo mejor para tu tataranieta. No lo sabemos. Cuando decimos que no hay en México, todavía hay. ¿Qué de los bultos? ¿Qué de los zapatos? ¿Qué de los? La lista es larga. Decir en México que no hay es que sí hay. Pero para la mujer, que no era mexicana sino fenicia, no había. Es que Minam Chupi se acabó. Me salió yucateco. Se acabó. No había. No era un cuento la mujer. No había. Y aquí empieza su prueba de fe. Elías le dice: no tengas temor.
Y ante los ojos humanos y carnales, eso es una locura. No tengas temor. Y le promete que la harina y el aceite no se acabarían hasta que lloviera otra vez. Era un acto de fe. La mujer tenía dos caminos. Está loco el profeta. Es un hombre que trabaje. Yo soy una pobre mujer, viuda, fenicia, con un hijo solo. Esto nos queda. Que trabaje. Su primer camino. El segundo camino, creerle al siervo de Dios. No a él, a la palabra que portaba ese hombre. Esa es la prueba de fe. La fe no va a llegar a nosotros a pedirnos cuentas cuando todo está frente a nosotros. La fe va a llegar a nosotros cuando todas las cosas estén contra nosotros. Si no, hermana Finita, no es fe. La fe que se ve no es fe. Dígalo conmigo. La fe que se ve, no les oí. La fe que se ve, aleluya. Cuando uno ve, cualquiera tiene fe. Aleluya. No tengas temor. Entonces sucede algo impresionante. Y ella fue e hizo como le dijo Elías, con el riesgo de que comiera el hombre y ellos no comieran hasta lo último que habían pensado comer. Pero actuó en fe. Algunos tenemos que actuar en fe. Tenemos que empezar a creerle a Dios lo que Dios dice en su palabra. Algunos tenemos que empezar a creerle a Dios lo que Dios dice en su palabra. Porque dentro de la iglesia cristiana hay mucha duda. Hay mucha incredulidad dentro de la iglesia. Sanó Dios al hermano Vicente allá en Tancucheca, Alquiní, Campeche. Y después que lo sanó no se dio cuenta en qué momento quedó bien. Y cuando reaccionó dijo: oye, mujer, le dijo a la hermana Amelia, su esposa, mujer, pues que Dios sana, dijo. Tenía 35 años de cristiano o 40. Pues que Dios sana. Y le dice a la hermana Amelia: ¿qué te pasa, Vicente? ¿Cómo que pues que Dios sana? Ay, perdón, si Dios sana, dice. A veces nosotros creemos que Dios es, pero actuamos como si Dios no fuera. Predicamos a un Dios vivo, pero vamos al culto como si Dios estuviera muerto. ¿De qué se trata, pues? Eso no es. Digan un amén los que son. Digan amén los que no son. Alábale. Eso no es. En la vida cristiana no hay medias tintas. No se puede, Señor. No se puede. Lo diré mientras Dios me lo permita. No puede usted decir aleluya aquí y decir aleluya allá. No se puede. O es de la iglesia de Cristo o es del mundo terrenal del enemigo. O va para el cielo o va para el infierno. O va para arriba o va para abajo. No hay cristianos a medias. No hay, hermana Rosalba, porque los de a medias los vomita el Señor. Así que vale más que nos calentemos en el Espíritu Santo y entremos en el fuego de Dios. A medias tintas no se puede. ¿Alaban a Dios? Vengo a la iglesia bien portado, bien moral. Voy a mi trabajo, me quito el saco, me quito la corbata, me quito el anillo de boda, lo guardo muy bien y platico con la secretaria muy bien portado. No se puede. Lo que soy aquí, soy allá. El anillo que porto aquí, lo porto allá. Y la gente tiene que saber que Francisco Cobo es casado, tiene esposa, tiene hijos y es un siervo de Dios. Alguien alaba el nombre de Cristo Jesús. La gente tiene que saber quién es usted. Si la gente no sabe quién es usted en su trabajo, no es un buen cristiano. No lo es. Necesita usted aferrarse a nuestro Padre y esperar que la gracia del Señor Jesucristo le respalde poderosamente como cristiano genuino. Y ella fue e hizo como le dijo Elías.
El texto dice, y ella comió él, y ella, y su casa muchos días. Y el texto dice que la harina no se acabó, el aceite tampoco. Dios sostuvo a aquella familia durante toda esa crisis. Solamente el Dios verdadero podía proveer la harina y el aceite en medio de la sequía. Quiero concluir el punto 1 de 10. Ay, alaba al Señor. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Los que me conocen saben que no tardo predicando. El punto 1. No olvidemos las cosas que Dios ha hecho. De eso estoy hablando. Después de estas cosas, no olvidemos las cosas que Dios ha hecho. Está multiplicando los miembros en cada ministerio. Estamos creciendo en las células. La respuesta divina en las oraciones no se ha hecho esperar. Todo lo hemos visto y escuchado esta semana. Y esto nos garantiza lo que Dios va a hacer con el crecimiento en el futuro cercano. Porque si Dios ya trabajó ahí, de seguro que también trabajará en lo que viene. Si Dios ya trabajó ahí, de seguro que va a trabajar también en lo que viene. Lo voy a explicar un poquito más. Si Dios me sanó de gastritis crónica a mí, que por 4 años estuve enfermo de gastritis crónica, a mí me garantiza que Dios en su soberanía y gracia puede sanar a cualquier otro que también esté enfermo como yo estuve. Porque lo que Dios hizo ayer es prueba de lo que Dios puede hacer hoy y de lo que Dios puede hacer mañana. Dígalo conmigo, dígalo conmigo. Lo que Dios hizo ayer es prueba de lo que Dios puede hacer hoy y lo que Dios va a hacer mañana. Alaban al Señor. Ahora sí, aplauda al Rey. Dele gloria, porque Él es bueno y maravilloso. Su gracia está con nosotros siempre. Principio 2. Vamos a la pantalla. Tal vez no termine mi sermón hoy, porque quiero ministrar como el Espíritu Santo me está guiando. Principio 2, léalo conmigo. Otro principio para consolidar el crecimiento es considerar que la crisis es parte de ¿de cuál del crecimiento? La crisis es parte del crecimiento. Dígalo conmigo. La crisis es parte del crecimiento. Cuando mi esposa se casó conmigo, ella pensó que yo era un ángel. Lo que voy a decir es en serio, pero me dijo un niño la vez pasada: pastor, yo pensé que usted no va al baño, me dijo. Porque lo ven a uno predicando, orando, ¿verdad? Y mi esposa pensó, ella dice: yo creí que eras un ángel del Señor cuando me casé contigo. Aquí estás, corazón. Como al año me dijo: si eras un ángel, pero un ángel caído, me dijo. Porque tenemos problemas a morir. Escúchelo. El matrimonio, por más hermoso que sea, como en la noche de bodas, tiene un momento que pasa por una crisis. Hasta esa palabra me estresa decirlo. Crisis. Crisis. Aplíqueselo ahora a cualquier área de su vida. Primer día de trabajo, 7:1. Si a las 9 abren la oficina, no importa. Segundo día de trabajo, 8:2. Sexto mes de trabajo, me declaro enfermo, hoy no voy a trabajar. Nos vienen crisis a todos.
Si es un adolescente, adolece. De pronto amanece hoy, empieza a cantar cantos de rabito, ¿verdad? Todo mundo debe cambiar su corazón. Todo. Pero a la media hora al día siguiente se oye un grito, un lamento. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? La gran tribulación de Marino. El ser humano en cualquier área pasa por... No les oí. Pasa por... Ahora sí. Pero escúchelo bien. La crisis es parte de la consolación y el crecimiento. Duele. Crecer duele. Consolidarse duele. El matrimonio duele. El ministerio duele. Ser líder de célula duele. Orar duele. Ayunar duele. Ay, tengo dolor. Es parte de... Cualquiera que nos ve piensa que no tenemos problemas, Señor. Si te cuento mi negro, lloras. Tenemos problemas por todos lados, cada quien. Pero no vivimos nosotros haciendo un monumento a la crisis. No. Aunque yo tenga dolor en mi cuerpo, voy a la iglesia. Y aquí estoy puntual. Y anoche me acosté muy tarde y hoy me levanté muy temprano a terminar este sagrado sermón. Y lo terminé. Y estoy allá dormitando. Y estoy escribiendo. Y estoy orando. Estoy pidiendo gracia del Señor. Porque no quiero venir con un sermón mediocre. Quiero traer palabra de Dios. Pero para que ese sermoncito saliera, pasé por una crisis. Si usted no quiere vivir en crisis, váyase a Marte a vivir. Porque este planeta, todos los terrícolas, tenemos crisis. ¿Alguien no tiene crisis? Levante su mano quien no tiene crisis. Y nos da la clave. Señor, no hay uno. En el mundo tendréis aflicción. Ni voy a predicar ese punto 2. Porque ya lo prediqué. Punto 3. Un tercer principio para consolidar el crecimiento es activar la fe. Vamos a mi diapositiva. Un tercer principio para consolidar el crecimiento es activar la fe. Y esto está ilustrado en la vida de Elías. La mujer viuda nos ilustra la crisis. Pero Elías nos ilustra la fe. ¿Qué nos ilustra la viuda? ¿Qué nos ilustra Elías? Fe. De eso sí quiero hablar. Activar la fe. Tenemos que hacerla con la convicción de que Dios está en medio de nosotros. Miren, hermanos, no es tan fácil leerlo, o sea, vivirlo como leerlo. Yo leo 1 Reyes 17 en 2 minutos, me lo leo rápido. Pero el versículo 19 dice: Él le dijo, ahí está en la pantalla, Él le dijo, dame, creo que la diapositiva, Él le dijo, dame acá tu hijo. O sea, se lo voy a tratar de ilustrar. Elías viene y le dice: mujer, dame de comer a mí primero y de beber y después comes tú. La mujer cree. Elías ora y no cesó el vino ni el aceite hasta que terminó la sequía. Pero en ese proceso murió el hijo de la viuda. Peor. Si la mujer estaba así, ahora se quedó. Y le reclama a Elías: tú no viniste a bendecirme. Tú no viniste a bendecirme. Tú viniste a dañarme. Porque en lugar de ayudarme, a raíz de tu venida, mi hijo murió.
Y Elías le dice una frase que tiene que ser fe. No hay otra forma, tiene que ser fe. Hermano Recón, tiene que ser fe. Le dijo: dame acá tu hijo. Así dice el texto: dame acá tu hijo. Ahora, una vez que Elías tiene al hijo muerto en su brazo, el problema ya no era de la mujer, el problema era de Elías. Una vez que usted le lleva su problema a Dios y lo hace con fe, el problema no es de usted, el problema es de Dios. Y la idea no es culpar a Dios, la idea es demostrar que cuando creemos, Dios responde. No dude de que Dios le puso en el área que le puso, en el ministerio que le puso, en la célula que le puso, y le puso allá para florecer. Le puso allá para florecer. Si se convirtió usted y su esposo no es cristiano, no se queje, florezca ahí. Dios le puso ahí para florecer. Métale el agua de su baño, dele de comer, plánchele la ropa, pero ese miserable no lo merece. Florezca ahí. Como usted no es pastor, como usted no conoce a mi miserable esposo, hijo del diablo, no diga así, no hable así. Ese hombre se va a salvar por usted. Su testimonio, su fe, su permanencia, su integridad, su temor a Dios, su resistencia, su persistencia, su insistencia, su consistencia va a hacer que se convierta. Si le cree a Dios, Dios le puso ahí para florecer. No cierre la célula, no cierre su grupo de oración, permanezca, porque Dios le puso ahí para florecer. Así que active su fe en la convicción de que Dios está en medio. Active su fe con la acción. Entonces él le tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y se tendió sobre el niño 3 veces. La verdad, yo no haría eso. No tengo ese nivel de fe, pero estoy orando que yo tenga ese nivel de fe. Aquí vino un profeta el 18 de enero, ¿se acuerdan? Y dijo: así dice el Señor, siervo mío. Y me apuntó, ven para acá, hasta me habló. Y me dijo: dice el Señor que usted cuando ore van a resucitar los muertos, paralíticos se van a levantar. Y yo creo lo que Dios me dijo, aunque no lo he visto hasta ese nivel. Pero yo creo que el Dios de Elías no ha cambiado, es el mismo y está aquí. Solo hay que accionar. Así que active la fe en oración. Dice el texto sagrado: y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado hasta afligido, haciendo morir a su hijo. Versículo 21. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Punto 4, voy terminando. Y encuentro el cuarto principio para consolidar el crecimiento, que es la seguridad de que Dios va a actuar. Ahora escúcheme. La crisis lo ilustra la mujer viuda. La fe lo ilustra el profeta Elías. Pero la acción divina se desprende por el hecho de que Dios respalda a sus siervos, a quienes llama. Y esta iglesia es llamada por el Señor. Yo soy un llamado de Dios. No me nombré a mí mismo como pastor. No me auto-ungí con el aceite de la unción. Yo no quería ser pastor. Yo quería ser un maestro de escuela primaria, dar clases. Ese fue mi sueño cuando yo era un niño. Hacía ensayos, dando clases con mis vecinitos, dándoles clase. Ese era mi sueño. Y Dios dijo: no te quiero para eso, te quiero para mi ministerio. Y esto empezó, como dijo el chavo, sin querer. Así empezó.
y voy a terminar mi sermón. Gracias a Dios que hasta ahora nadie se ha dormido. Yo digo, aleluya. Hicieron un drama en la iglesia donde fui miembro, Muna, Yucatán. Hicieron un drama en la iglesia. Y en el drama yo era el evangelista. Así que el hermano Asabías, que fue mi padre espiritual, es mi padre espiritual, el que me evangelizó, el hijo del pastor, me dijo: Panchito, yo voy a ser el papá inconverso, y esta muchachita va a ser la mamá inconversa, y tú vas a ser el predicador del drama. Así que armamos un drama. Era un drama en la iglesia local, y los niños hicieron el drama. Yo estaba entre ellos. Así que dijeron: vamos a ponerte un nombre como evangelista. Y empezó el drama. Pero antes del drama yo me puse a orar, me puse a ayunar y le dije a Dios: yo no quería ser evangelista, ni sabía qué es eso. Hice mi sermón y lo escribí. Punto uno no había. Lo escribí. Orar y ayunar. Señor, cuando yo predique, esos pecadores en el drama que se conviertan, que yo lo haga bien, que mis nervios se controlen, que toda esa oración en ayuno, ahí me metí. Y llegó el día del drama y dijeron: vamos a presentarles al evangelista Neftalí Castillo. Me acuerdo que así me llamaba yo como evangelista. Y vino el evangelista, y yo tomé mi papel, pero no solo este papel, sino mi papel, y empecé a predicar. Así dice la Biblia, duro. Y en el drama, el pecador en el drama se arrodilla, se convierte, llora. Y cuando termino mi sermón del drama, viene una hermana corriendo y me dice: hermano, nos movió a la iglesia el sermón. O sea, yo estoy predicando aquí y Dios estaba trabajando allá. Gualenes, pónganse de pie, pónganse de pie. Ya terminé. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Usted no está ahí porque usted quiso estar ahí. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí, dice el Señor, y les he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Hay una unción de Dios que se está empezando a liberar en esta asamblea ahora. Hay una unción del Espíritu Santo que se está empezando a liberar en esta asamblea ahora. Aizama, Osabakinda Lima Jaiso. Ahora, Padre amado, como Elías, yo clamo a ti, que la gloria tuya sea sobre esta mujer. Cierra la puerta al diablo, Padre, y abre puerta para que ella vea tu gloria. Y cuando eso sea, esta iglesia vea la grandeza de tu poder. Ay, Samá, ay, Sojalí. Ay, Samá, usted va a ser testimonio. Usted va a ser el testimonio. Y la iglesia lo va a ver, porque Dios la ha escogido como a la viuda de Sarepta de Sidón para glorificar su nombre. Oh, Ramajaiso, fuego de Dios, ay, Samá, fuego del Espíritu Eterno. Ay, Abaki. Vienen días de gloria sobre este pueblo. Vienen días de gloria sobre esta iglesia. Vienen días de gloria sobre esta congregación. Y Dios va a mover Dios algunas estructuras, como me movió a mí. Yo no quería ser, pero Dios me hizo ser. Porque cuando Dios llama, respalda, bendice, y su gloria se mueve. Les voy con una más. No se sienten, por favor. Dijo el pastor Eleazar Ventura: los que no tienen convicción de llamado al ministerio, regresen a su casa, porque el juicio de Dios les va a caer. Y como yo no tenía revelación, profecía, dije: Pastor Ventura, pues yo voy a regresar a mi casa. Y me dijo el pastor Ventura: ¿por qué vas a regresar? Pedazo de carne, me dijo. Siéntate, me dijo. Me senté allá en su sala. ¿Hablas lenguas? Sí. ¿Por qué viniste a predicar aquí a estudiar aquí en la escuela bíblica? Tengo pasión, pastor.
Evangelicé casa por casa en mi colonia, caminé manzana por manzana, ya me fui. Tengo pasión, la pasión me trajo. Y me dijo, vamos a orar. Y esta noche, si Dios te habla, te quedas, y si no, te vas. Me la puso difícil. Así que yo dormí esperando soñar. Pero nadie que está pensando soñar, sueña. Y me fui y soñé. Vive Dios en cuya presencia estoy. Y soñé. Y me vi en una congregación así como esta, pero le falta un ala. La vi así, así, y mucha gente. Y mientras yo predicaba, yo vi que bolas de fuego caían sobre la gente mientras yo hablaba. Eso no se ha cumplido en ese nivel. ¿A dónde voy? Dios nos está metiendo en un fuego de Él, que incluye el fuego de la prueba, y no nos va a dejar hasta que su eterno propósito lo cumpla en nuestra vida. Si has llegado hasta el final de esta predicación, gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta predicación haya sido de bendición. Si tienes tu congregación, te invitamos a congregarte en ella, ser fiel en tu congregación, y también gracias por seguir nuestras predicaciones. Te invitamos a compartir estas predicaciones para que podamos llegar a más personas con el Evangelio. Dios te bendiga.